Buenos días a todos, gracias por venir de forma abundante a esta magnífica jornada de las disidencias que nuestro amigo Juan Antonio Llopart ha organizado por enésima vez. Hoy ahí fuera hay elecciones y parece que es algo importante. La pregunta decisiva, ¿va a cambiar algo? Vosotros ya habéis decidido, habéis votado con los pies, porque habéis decidido venir a escucharnos aquí hoy y alejaros un poco del mundanal ruido, del teatro, de las apariencias que mueve el inepto mundo democrático y que no acaba a la fin y a la postre en nada. ¿Necesitamos realmente a los políticos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo que necesita el país, lo que necesita España, lo que necesita este pueblo son buenos gestores de la cosa pública. Gente que sepa de agricultura, de economía, de solucionar los problemas de educación, y no políticos. Políticos que, como ellos mismos se ponen en evidencia, el que no falsifica un doctorado falsifica un examen, el que no ha acabado la carrera la acaba en 1 año o 5 años de derecho. Gente francamente mediocre. Porque a fin de cuentas lo que nos ha dejado claro este sistema plutocrático, que es el nombre realmente que debería aplicársele, es que es una selección de los peores. Se bombea a la cabeza a los peores de la nación. Cualquier empresa, cualquier multinacional, cualquier alto oficial tiene más capacidad, más inteligencia y mejor formación que muchos de nuestros políticos, por no decir todos. Sirva esta pequeña introducción para un tema histórico. Hoy me han pedido que hablase de un aniversario. El 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este tema no nos va a solucionar los problemas. No son los problemas que nos ocupan. El ser humano tiene por norma celebrar aniversarios en cifras redondas. Este fin de semana, precisamente, se celebra el aniversario de la caída del muro de Berlín, que permitió reunificar a Alemania. Este fin de semana se celebra también el aniversario de la masacre de Paracuellos, que, como sabéis, llevaron a cabo los demócratas progres de entonces, el nombre que se dan actualmente. Y este año también se celebra el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante para nosotros analizar, aunque sea a abuela pluma, aquel inicio de la Segunda Guerra Mundial en el mundo del siglo XXI? Es importante decir que la primera víctima de la guerra es la verdad. Es un axioma conocido. La guerra, pero también la posguerra, la historia de la guerra, la escriben los vencedores. De forma que podemos afirmar, sin temor a error, que el 90% de lo que se nos ha dicho sobre la Segunda Guerra Mundial es falso. Y podemos decir, sin temor a error, que la historia de la Segunda Guerra Mundial está por escribir. Existen muchos libros en las librerías que hablan de "Así fue la Segunda Guerra Mundial". Definitivamente deberían titularse "Así no fue la Segunda Guerra Mundial". Veamos algunas pinceladas. Algunos de vosotros habréis tenido el mal gusto de disfrutar de esa basura propagandística que se llamaba La Lista de Schindler. Esa película tiene lugar en Plastow, un campo de concentración en el este de Europa, que en la película utiliza el comandante del campo, Amon Götz, para levantarse por la mañana, despejarse, desayunar, beber un poco, y se dedicaba a pegar tiros a los presos que había en el campo de concentración. Algo inenarrable, ¿verdad?, dentro de lo que era la disciplina del ejército alemán. Si vais a Wikipedia británica, no la alemana, encontraréis que el balcón de la casa del comandante no estaba, como aparece en la película, dirigido hacia el campo, donde dispararía a los presos, sino que este balcón está hacia afuera, hacia el campo, hacia el bosque, porque el comandante vivía en aquella casa con su familia, con sus niños, con su esposa. Y el balcón daba al jardín, no tenía ningún interés en ver a los presos trabajar en el campo de concentración. Es una pequeña mentira. Es una nimiedad, si queréis, pero es una muestra
de que todo lo que se nos dice es falso. Se ha dicho que los alemanes tenían como misión conquistar el mundo, aniquilar a las poblaciones y hacer pastillas de jabón con 6 millones de personas en un sistema complicado. Pero el error al juzgar la Segunda Guerra Mundial del Tercer Reich es juzgarlo siempre desde hoy y juzgarlo desde el final. Vamos a intentar ponernos en aquella época, en aquella población, en aquellos años. En historia, los que hayáis estudiado historia, sabéis que la cronología es fundamental. Tienes que citar los hechos cronológicamente. ¿Quién propuso qué primero? ¿Quién atacó primero y quién hizo qué? ¿Cuál es la realidad? En 1940, el 10 de mayo de 1940, Churchill llega al poder. Destituyen a Chamberlain, que había intentado acercarse a Alemania y conseguir un tratado de paz. Y Churchill, que había estado teniendo conversaciones secretas con Roosevelt para incitar a los franceses y británicos a la guerra, lo primero que hace, la primera medida que toma a los 5 días de llegar al poder, es ordenar el bombardeo de 5 ciudades alemanas, de bombardear a civiles. Está documentado, son los hechos, no es propaganda. 15 de mayo de 1940. El 1 de septiembre del año 39, las potencias europeas habían acordado no se combatirá caso de conflicto bélico contra la población civil, no se atacará a la población civil. ¿Qué hace Churchill? Lo primero que hace nada más llegar al poder, atacar 5 ciudades alemanas. Hitler se lo toma con paciencia y deja pasar mayo, deja pasar junio, deja pasar julio, deja pasar agosto, y a final de agosto Churchill ordena bombardear a la población civil de Berlín. El famoso discurso de Hitler diciendo: teníamos un tratado de no agresión contra la población civil. Ustedes están matando civiles alemanes ex profeso. ¿Qué buscan con esto? Pero van a salir escaldados. Y es cuando ordena a la Luftwaffe demostrar a los británicos de lo que la aviación alemana es capaz de hacer. Esta es la famosa batalla de Inglaterra, pero el objetivo de la aviación alemana no era asesinar civiles británicos, era demostrar a los británicos que ellos podían responder que por favor dejasen de bombardear ciudades alemanas. Otra mentira más, una mentira fundamental. Toda la historia de la guerra mundial, de la masacre brutal de civiles en Europa, no solo en Alemania, también en Francia, se basa en que los alemanes bombardeaban Inglaterra y ellos tuvieron que responder. Pero la cronología nos demuestra que no es así, que la primera orden de bombardeos de poblaciones civiles fueron los británicos contra 5 ciudades alemanas. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Hitler propuso un tratado de alianza con Polonia para unirla al pacto anticominter. Quería a Polonia de aliado contra los comunistas. Propuso 50 tratados de paz a lo largo de la guerra mundial. Pero a finales de agosto del año 39, cuando había una escalada, envió a Ribbentrop especialmente para hacer una propuesta de 16 puntos para la paz con Polonia. Una propuesta evidentemente generosa. Proponía: os habéis quedado tras la Guerra Mundial I con Posen, con Prusia Occidental, con Silesia, con Danzig. Renunciamos a Posen, renunciamos a Silesia, renunciamos a Prusia Occidental, pero permitirnos cuando menos que podamos tener una conexión con el territorio alemán de Danzig. Danzig, en Prusia Occidental, y Königsberg, en Prusia Oriental, habían quedado cercenados de la nación alemana. Solo solicitaba construir una autopista y un ferrocarril que uniese Danzig al Reich. ¿Qué contesta Beck, el presidente de ministros polaco? Cualquier pregunta sobre Danzig supone declaración de guerra. Hay que decir otra vez la cronología. Ya en marzo del 39, Polonia había declarado la movilización de su ejército y de sus tropas. Ribbentrop se queda de piedra. Estamos proponiendo la paz constantemente, una alianza mutua.
unirnos frente al peligroso enemigo soviético que amenaza especialmente a Polonia. No entienden nada. Para ello hay que leer, hay que investigar la documentación del embajador polaco en Nueva York, Londres, París y Berlín. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Cómo puede ser que la nación polaca buscara el autosuicidio? Había un cierto temperamento polaco de chulería, ¿verdad? Cuando le dicen a los alemanes cualquier pregunta sobre Danzig, que era un territorio alemán, supone declaración de guerra, y añadieron, en 3 o 4 días estaremos en Berlín, con sus divisiones de caballería montada a caballo. No solo eso, los polacos además habían iniciado en verano la detención de alemanes en territorios alemanes controlados por los polacos. 70.000 alemanes huyen de Polonia. Las universidades son cerradas, alemanas. Las iglesias alemanas no se permite, son atacadas y no se permite el servicio religioso. No se permite a los alemanes trabajar. Los aviones civiles de Lufthansa, que viajaban a través del cielo europeo y atravesaban Polonia, eran disparados. Realmente era una declaración de guerra abierta contra Alemania. Imaginaros que México hace lo mismo con Estados Unidos. Los aviones de Panam que vuelan a través de México son disparados. Los ciudadanos norteamericanos que habitan en México son detenidos. El servicio religioso de las iglesias norteamericanas es atacado. Las universidades norteamericanas en México son cerradas. Miles de norteamericanos son asesinados. El famoso Domingo Sangriento de Bromberg, ¿no? Bromberger Blutsonntag. Norteamérica no habría esperado ni un día. La paciencia de los alemanes es enorme. No querían una guerra con Polonia. Y es evidente. ¿Qué nos dice la documentación de la diplomacia polaca? En 1960-1965 esta documentación sale a la luz y los historiadores dicen, es auténtica. Y los anteriores embajadores y cónsules polacos dicen, es auténtica. No sé cómo ha aparecido esta documentación, pero es auténtica. ¿Cómo tenían esa documentación? Cuando finalmente los alemanes entran en Polonia, Ribbentrop ordena la operación Kunstwerk, que era ir directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores para poder publicar el libro blanco de la guerra con Polonia con toda esta documentación. Y en esta documentación quedaba en evidencia que el gran instigador de la Segunda Guerra Mundial fue Roosevelt. Sabéis que el anterior mariscal Pilsudski era más o menos simpatizante con Alemania, que los alemanes renunciaban a los territorios como habían hecho por lo demás con otras potencias. Hitler renuncia a Alsacia y Lorena para que Francia esté dispuesta a tener amistad con Alemania. Hitler renuncia al Tirol del Sur con Italia para que Italia no tenga interés conflictivo con Alemania. Hitler renuncia a Eupen y Malmedy con Holanda y con Bélgica. Renuncia al Schleswig del Norte con Dinamarca. La política exterior alemana es constante de cesión ante las potencias europeas para evitar el conflicto. En 1933, como sabéis, llegan al poder Hitler en Alemania y Roosevelt en Estados Unidos. Ambos se encuentran en una situación similar. Recesión, Viernes Negro, millones de parados. Hitler promete, al llegar al poder, 3 cosas. Basaremos la nación en los principios de la religión cristiana y en la familia. Os prometo dar un impulso a la economía y que todos los alemanes tengan trabajo y que tengan pan. En 4 años, en el año 37, Alemania tenía el pleno empleo. 6 millones de parados fueron puestos a trabajar. Y otra cifra similar, que trabajaba a media jornada, fueron puestos a trabajar. Roosevelt en Estados Unidos intentó con el New Deal algo similar. Tenía 10 millones de parados, que no eran pocos. 12 millones de parados. Consigue poner a trabajar a 2 millones. Le siguen quedando 10 millones de parados. La economía norteamericana no arranca. Tiene problemas sociales. Y con sus consejeros, muchos de ellos judíos, como conocéis, Morgenthau y compañía, amigos personales del presidente Roosevelt,
deciden solo podemos salir de esta crisis con una guerra mundial. Como hicimos en la Primera Guerra Mundial, que así lo declaran, está documentado. Con una guerra mundial volveremos a dar préstamos a las potencias en combate, que nos tendrán que devolver, y venderemos material de guerra a las potencias en combate. Hay que recordar aquí, para quien no lo sepa, que las deudas de Alemania, por ejemplo, por las reparaciones de guerra en la Primera Guerra Mundial, acaban de ser pagadas en el año 2010. Hasta el año 2010 Alemania ha estado pagando las deudas de guerra por indemnizaciones. Pero Inglaterra, que se debía a Estados Unidos debido a los préstamos bancarios y al material de guerra, hasta el día de hoy todavía no ha liquidado la deuda con Estados Unidos. Imaginaros el monto de aquellas deudas. Esto es exactamente lo que Roosevelt pretendía con la Segunda Guerra Mundial, y utiliza a los pánfilos polacos, hay que decirlo así, como carne de cañón. ¿Cómo puede ser que, ofreciendo una generosa oferta de paz, como hacen los alemanes, los polacos buscan la guerra? Bajo mano, entre bambalinas, el embajador norteamericano en París y en Inglaterra ofrecen a los polacos: no aceptéis ninguna propuesta de paz de Alemania, no aceptéis ningún pacto, ninguna alianza. Hasta el punto que la última propuesta de Hitler se espera al enviado polaco, y el enviado polaco ni siquiera aparece, de forma despectiva. Nosotros, dice Roosevelt, estaremos con vosotros. Claro, los polacos dicen: sí, está muy bien eso, pero ustedes están muy lejos y Alemania está aquí al lado. Dice: ¿qué nos dicen ustedes de conseguir una alianza de Inglaterra y de Francia? Pues sería diferente, están más cerca. El embajador norteamericano, amigo personal de Roosevelt, Bullitt, en París, llama a Inglaterra, al embajador norteamericano, Kennedy, y dice: tienes que obligar a Chamberlain a una declaración de cheque en blanco para Polonia. Pero hombre, ¿eso cómo lo vamos a conseguir? Están lejos, los británicos no quieren más guerras. Muy sencillo, tenemos un sistema de que entren en la guerra y de forzarlos. Nos deben las deudas económicas, el material de guerra que hasta el día de hoy Inglaterra todavía no ha acabado de pagar. Chamberlain, efectivamente, a pesar del abucheo del Parlamento, declara oficialmente: hemos hecho un pacto con Polonia, les hemos dado un cheque en blanco para que hagan lo que hagan, nosotros estaremos con ellos. Un cheque en blanco es algo tremendo. El Parlamento está indignado. Una guerra que depende de un tercer país, no la decidiremos nosotros. Un tercer país se meterá en guerra y nos vamos a meter en una guerra por culpa de este tercer país. Lo mismo sucede con Francia. Dada Chamberlain, a desgana, se dirige hacia la guerra. Francia, del mismo modo, también a desgana. Nadie, ni en Francia ni en Inglaterra, quería ir a la guerra. Pero mucho menos en Estados Unidos. Los norteamericanos tenían la experiencia de una Primera Guerra Mundial, que no les iba ni les venía. Y la población norteamericana no quería saber nada de una guerra en Europa. ¿Quién tenía interés en esa guerra mundial? Las entidades financieras y los bancos, que sabían que tras una guerra se iban a enriquecer una vez más, y la industria armamentística. La industria armamentística, la alta finanza internacional y, como dice claramente Charles Lindbergh, conocéis el famoso piloto norteamericano que cruzó de Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos a Francia, en el Espíritu de San Luis. Luego estuvo participando en un movimiento político, America First. Dice: América y el mundo judío, la alta finanza y la industria están empujando a Inglaterra y a Francia a una guerra mundial. Pero los alemanes tenían muy fresca la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué los alemanes votaban a Hitler? No es el monstruo, no es el diablo, no es el malo de todas las películas. Hay que intentar ponerse en aquella época, vestirse y decir: soy alemán, he pasado la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, el hambre. Los alemanes sabían, todos, que el Kaiser Guillermo II había intentado hasta el último momento impedir la Primera Guerra Mundial, siendo, como estaba, emparentado por lazos de sangre con el zar de todas las Rusias y con la Casa Real Británica. Pero al acabar la guerra se acusó a Alemania de ser culpable
de todo el desastre de la Primera Guerra Mundial sin serlo. Se le obligó a estas reparaciones de guerra tremendas que acaba de pagar hasta el año 2010, y se ocupó el Sarre, por ejemplo. Francia ocupó el Sarre del año 23 al año 36. Se ocupó el Ruhr, la cuenca del Ruhr, carbonífera. Se ocupó Renania, Colonia, Düsseldorf. Y cuando Alemania, hambrienta, no podía pagar estas reparaciones de guerra, porque ellos no tenían ni para comprar pan, las tropas francesas entraban y confiscaban toda la producción de carbón. O sea, cobraban la deuda en especies, dejando a los alemanes pasando frío, lógicamente. Los alemanes tenían esto en mente. Todos los 16 gobiernos de la República de Weimar habrían deseado recuperar estas provincias alemanas usurpadas al Reich. Todos los partidos políticos del Parlamento de la República de Weimar prometían a la población alemana: un día recuperaremos las provincias alemanas usurpadas al Reich. ¿Quién consigue la recuperación de estas provincias? Hitler. Recupera el Sarre bajo control internacional, se le prohíbe hablar en público, el 90% de la población del Sarre vota a favor de Alemania, 0,8 a favor de Francia. Entusiasmados, vuelve la provincia a Alemania. Renania, en una operación rápida con pocos efectivos y mal armados, el Estado Mayor estaba temblando de que los franceses respondieran, recupera Renania. Y poco después, ante la debilidad del Estado checo, como sabéis, inventado por los aliados en el Tratado de Versalles, recupera los Sudetes, de población mayoritariamente alemana. Roosevelt declara entonces: ¿veis cómo es un invasor y un guerrero que quiere acabar con el mundo y con la libertad de las poblaciones? Ha ocupado el Sarre, Renania, los Sudetes. Son territorios alemanes, son provincias alemanas. Es como si a nosotros nos acusaran de recuperar Teruel, Aragón y Asturias. Todo es sabido aquí en Europa que los norteamericanos tienen pocos conocimientos de geografía. Y es evidente que Roosevelt y sus acólitos pensaban que el Sarre, Renania o los Sudetes eran como Holanda y Bélgica, ¿verdad? Pero la población alemana está entusiasmada con Hitler. Los logros en política internacional. Consigue un pacto con Francia, consigue las paces con todas las potencias a su alrededor hasta el año 37. Y en política social lleva a cabo una revolución. No solo pone a trabajar a 6 millones de alemanes que se morían de hambre y a otros 5,5 millones a media jornada. Consigue dar al obrero alemán vacaciones, alarga el periodo de vacaciones, acorta las horas de trabajo, instaura conciertos de música clásica en las fábricas, inicia la construcción de la primera red de autopistas a nivel mundial, ordena a los industriales que construyan automóviles económicos para el obrero. Se ha acabado eso de los automóviles de lujo de los años 20 y 30. Un coche popular, un escarabajo que con 900 marcos pueda comprar cualquiera a plazos de 5 marcos mensuales. Recupera el campesinado, que considera la fuente de alimentación de toda la nación, y le da la máxima dignidad. Acaba con todos los préstamos que la banca y los financieros y los usureros habían acogotado al campesinado alemán, que tenía las tierras y las casas y el ganado endeudado. Construye 2 millones de casas populares, con jardín y con huerto, para esos trabajadores alemanes que por fin tienen trabajo. 2 millones de casas. Estoy esperando que el señor Sánchez o el señor Zapatero o el señor Rajoy construya casas como hizo este señor. Bueno, tenemos un ejemplo aquí cerca. En España, Franco construyó 4,5 millones de viviendas sociales. ¿Qué hace la ley de memoria histórica de los socialistas? Arrancar las placas de los edificios donde pone, con el yugo y flechas de falange, acogido al plan de viviendas sociales. ¿Eso es la memoria histórica? ¿Hacer olvidar la memoria real de 4,5 millones de viviendas que Franco hizo construir para el español? Esta era la situación de Alemania. Se comprende que los alemanes estaban entusiasmados con Hitler. Se comprende que le tenían un aprecio, hasta el punto que
Joachim Fest, uno de los primeros historiadores que inició en los años 60 la historificación del nacionalsocialismo, dice: si Hitler hubiese muerto en 1938, hoy se hablaría del gran político alemán, incluso de Hitler el Grande. Era el hombre que había devuelto la dignidad a Alemania, el hombre que había devuelto al obrero alemán su capacidad, que había sobre todo, unificado a la población alemana. Porque en el orden social tenía dos ideas muy claras: crear un Estado social, un auténtico socialismo, un enorme movimiento obrero, un ejército de la pala, que hizo realidad, no era teoría, y crear la Volksgemeinschaft, la comunidad popular, donde intelectuales y trabajadores manuales, campesinos y obreros de la construcción, todos unidos, primero tenían que ser alemanes, y había que asegurarles a todos su dignidad y su pan. Esas cosas convencen a cualquiera. Y la población alemana en 1938, dice Sebastian Haffner, un periodista de extrema izquierda que se fue de Alemania, era muy anti-Hitler, pero escribe en el año 38 Anmerkungen zu Hitler, apuntes sobre Hitler, dice: la población alemana es más hitleriana que nacionalsocialista. Están entusiasmados con su política social y con su política exterior. Ha conseguido devolver las provincias alemanas al Reich sin disparar un solo tiro. Era un estadista de primer rango, como pudo serlo en su momento Federico el Grande de Prusia o Bismarck. Esa es la realidad. Estamos intentando analizar aquella época y aquel país y el inicio de aquella guerra desde ese momento, no desde el final. No, claro, sí, pero el holocausto y las pastillas de jabón, eso es tremendo. A ver, un momento. Estamos analizando cronológicamente. Según los especialistas en esa cuestión, los historiadores oficiales sobre ese tema del holocausto, habría tenido lugar a partir de 1942. Antes no había habido ni planeado ni se había hablado del tema. 1942. Es decir, no es excusa para decir declaramos la guerra mundial a Alemania porque después hubo un holocausto. Esto no me sirve. Esto no es científico. Es hacerles culpables en anteriori a algo que teóricamente pasó a posteriori, ¿verdad? No solo no tuvo lugar a partir de 1942, sino que tampoco tuvo lugar la decisión en la conferencia de Wannsee, como sabéis, el lago Wann, cerca de Berlín, donde lo único que se decidió es un plan de emigración de los judíos de Alemania al extranjero, concretamente a Madagascar. Está la documentación, los personajes que tomaron parte, transportes, Ministerio del Interior, policía, vivienda, lo declararon claramente. El plan era enviar a la población judía alemana a Madagascar. Este plan no pudo llevarse a cabo, dado que era una posesión francesa, y con la guerra mundial aquello fue imposible. Pero en 1937-38, el sionismo internacional, el sionismo y no otros, llaman a la puerta a Hitler, contacta con él y dice: señor Hitler, queremos que nos ayude. Y dice: vamos a hablar, ¿qué necesitan? Queremos ir a Palestina. ¿Y qué hace Hitler? Pues nos parece estupendo, váyanse a Palestina. Y además les dice: pueden llevarse con ustedes todo lo suyo, todo. Lo único que les rogamos es que la maquinaria que compren sea alemana. Porque otra de esas leyendas que rondan, con las que se escribe la historia actual, todos conocéis el boicot de los alemanes a las tiendas judías de Berlín y de las ciudades alemanas de abril del año 37, creo, 38. 38. Es conocida, habéis visto las fotos, los cristales rotos, los hombres de las SA allí diciendo: no compres a los judíos. Bien. Pero no nos dice nadie, nos dicen medias verdades, y una media verdad es una mentira. Que 2 meses antes, en febrero del año 38 y todo marzo, el judaísmo internacional declara en Estados Unidos boicot a los productos alemanes. De hecho, el famoso Made in Germany se tenía en cuenta para poder boicotear los productos alemanes en los países occidentales. Y a la judería internacional en Estados Unidos se une
la judería en Francia, a boicotear los productos alemanes, y en Inglaterra, y en Finlandia, y en Holanda, muchísimos países. Eso es tremendo para Alemania. Ya entonces, Alemania era un país exportador. La promesa de Hitler del 30 de enero, volveré a impulsar la economía y a daros pan y trabajo a todos, no podía tener lugar si los productos alemanes no eran comprados. El gran interés de Alemania era poder exportar. Era el primer interesado en evitar una guerra a cualquier precio. Es un país que no tenía recursos naturales, no es un país como Rusia o Estados Unidos. Todo recurso que tienen está aquí y en sus manos, en inventar. Bien, entonces nos dicen que en abril hubo un boicot de productos judíos en Alemania que duró un día. Fue un acto simbólico. Pero a ver, ahora nos boicotean en el mundo entero los productos alemanes, pero pues vamos a responder. Y unos chavales de la SEA se pusieron allí a boicotear tiendas judías. Pero simultáneamente Hitler estaba tratando con los sionistas cómo llevar a los judíos a Palestina. ¿Cuál era el problema de este plan? Inglaterra boicoteaba el regreso de judíos a Palestina cobrando 1000 libras esterlinas por judío alemán que quería ir a Palestina. Es decir, si se acusa a Alemania, antes de 1942, de que había que declararle la guerra, porque luego vendría un holocausto, había que declarar la guerra a Inglaterra, porque impidió que aquellos judíos alemanes pudiesen ir a Palestina. No solo eso, Alemania propone, Erwin Black ha escrito un libro que se llama Exodus, que explica todas las propuestas alemanas para exportar a su población judía al extranjero fueron denegadas. Inglaterra dijo no, no los queremos. Australia dijo no, no los queremos. Canadá dijo no, no los queremos. Nadie quería a la población judía alemana en su territorio. Finalmente solo Estados Unidos, en muy pequeñas cantidades de 1000 personas al mes, los adapta. Roosevelt propone incluso a Mussolini instalarlos en Abisinia, no quiere. A Salazar instalarlos en Angola, no quiere. Nadie los quería. Así pues, la historia que te explican en el colegio, que explican a vuestros hijos y nietos, es la historia de cómo no fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania finalmente, ante la masacre que tiene lugar en Polonia sobre la población civil y la posición absolutamente belicista de Polonia, decide entrar a sus territorios alemanes en Polonia para defender a la población alemana, no es Alemania quien declara la guerra a Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. La guerra mundial no empieza porque Hitler declara la guerra al mundo. Hay un famoso discurso de Roosevelt, ¿no? Ya en plena guerra con Alemania, donde dice, es que Alemania quería conquistar todos los países europeos y luego empieza a citar a Argentina, Chile, México. Quería quedarse toda Sudamérica también, ¿verdad? Un chiste. Pero la realidad es que cuando entra Alemania en Polonia, es Francia e Inglaterra quien declara la guerra. Es así, la cronología está clara. Pero Rusia, el mismo mes de septiembre del 39, entra también en Polonia, invade la otra mitad de Polonia. Francia e Inglaterra no declaran la guerra a nadie. Algunos dicen, claro, la declaramos a Alemania porque Alemania era un estado criminal que mataba gente. Para 1938, Stalin había asesinado ya a 10 millones de personas. Que se lo pregunten a los ucranianos, por ejemplo. Los especialistas en los crímenes de Hitler dicen, para entonces Hitler había matado ya a 10.000 personas. Supongamos que sea cierto. 10.000 personas, 10 millones. ¿A Alemania le declaran la guerra a la Unión Soviética? No. Es evidente que aquí hay gato encerrado. Aquí pasa algo. Y si Rusia, a pesar del pacto con Alemania, tarda un par de semanas, entra el 17 de septiembre, es porque estaba en guerra con Japón, en Mongolia. Una batalla poco conocida, pero que fue importante porque Japón entendió que el ejército ruso era muy poderoso y de ahí que luego, en plena campaña del Frente del Este de Alemania contra Rusia, los japoneses se abstuvieran de atacar a Rusia porque tenían miedo de una nueva derrota como aquella. Fueron pocos países. Hitler cita en un discurso a Croacia, a España y a Finlandia, diciendo, gracias a estos 3 países se empieza a crear la nueva Europa,
donde todos hemos entendido que el peligro está en el este. Hay que admirar, digo aquí, al pueblo finlandés, pequeño, 5 millones y medio, que se enfrentó a la invasión soviética solo en invierno del 39. Al ejército soviético le costó conquistar la Karelia y los territorios que pretendía de Finlandia. Una guerra que de hecho no acabó hasta el año 1947. Lo que quería Rusia era quedarse con los puertos y la entrada del norte de Europa. Se quedó igualmente con los países bálticos, porque quería los puertos de Riga y las capitales de los países bálticos. Y simultáneamente invade la Bucovina y la Besarabia después. ¿Por qué la Bucovina y la Besarabia? La Besarabia porque Alemania se alimentaba de los pozos petrolíferos de Poloesti, de Rumanía. No tenía otra fuente de ingresos de petróleo. Querían cortar el ingreso del petróleo. Y la Bucovina porque Rusia tenía un ancho de vía similar al español que no tenía nada que ver con el ancho de vía europeo. Solo conquistando la Bucovina y la entrada a Europa con los trenes de vía estrecha rumanos exige a Rumanía la entrega de todas las locomotoras y todos los vagones, podía planear una invasión de Europa que ya estaba en marcha por parte de los soviéticos. Es decir, la guerra mundial ha de ser reescrita nuevamente y hay autores que no han tenido miedo de decir lo que piensan. Uno de ellos es el autor soviético Suvorov, Víctor Suvorov, que ha escrito un libro que se llama El rompehielos, Hitler en los cálculos de Stalin. ¿Por qué ataca Alemania a Rusia? He de decir que ataca Alemania Grecia porque los británicos quieren invadir Grecia para cortar el camino hacia los pozos petrolíferos de Alemania. Y otro tema que dicen, bueno, es que invadió también Dinamarca y Noruega. Dinamarca acordaron con ellos una neutralidad, les dejaron el rey, les dejaron el parlamento, hemos de pasar para ir a Noruega porque los británicos quieren invadir Noruega y cortarnos el suministro de hierro y de material de Escandinavia, sobre todo de Suecia. Claro, invaden Dinamarca, pero hubo 7 víctimas en la frontera, porque la llamada de teléfono de Copenhague a la frontera llegó 5 minutos tarde. Fue un paseo. Entonces, aparentemente dices, es que invadieron toda Europa. No, pero no invadieron toda Europa. Era la única posibilidad que tenía Alemania con ataques preventivos de adelantarse a un enemigo que le superaba en número de hombres, en número de países y material de guerra. Entonces, ¿por qué entra en Rusia? The House of Commons, the British House of Commons, de los comunes en Inglaterra, estaba informando a Europa, a Alemania incluida, que había movimientos de tropas en Rusia que iban a la frontera. Y los servicios secretos alemanes efectivamente descubren que hay movimientos de tropas soviéticos en la frontera con Alemania, que eran los países bálticos, Finlandia y Polonia. La Unión Soviética tenía previsto invadir, no a Alemania, Europa, para final de julio del 41. Alemania se adelanta una semana, con un instinto que él agradece al todopoderoso, el mismo Hitler, que le dio el instinto de decir, hemos de hacer algo, aún en inferioridad de condiciones, aún sin estar preparados para una guerra semejante. Los soviéticos, el 9º ejército soviético, era el ejército más poderoso del mundo, y estaba ya en la Bucovina y en la Besarabia. Los soviéticos habían construido 20.000 carros de combate, 20.000 carros de combate. Cuando entró Alemania en guerra llevaba 1.500, 3.000, cifras similares. 10.000 aviones. Bueno, pero es que los rusos tenían que defenderse. Todas las tropas en presencia soviéticas estaban en la frontera. Si un país se quiere defender, se entierra en el suelo, clava trincheras, objetos antitanque, alambradas, se hace fuerte en el suelo. Las fábricas de producción armamentística soviéticas estaban en la frontera. Las divisiones, los tanques, los aviones, los aeródromos, todo estaba en la frontera dispuesto a la invasión de Europa. De ahí que los alemanes, en inferioridad de condiciones, en los primeros meses, tienen unos éxitos tremendos. Porque se encuentran todo un ejército, todo un potencial bélico dispuesto para el ataque y no a la defensiva.
el destino juega malas pasadas y los alemanes cogen prisionero a Jakob Stalin, el hijo de Stalin. Y confiesa, sí, teníamos prevista la invasión de Europa. Otro alto oficial soviético que cae, le encuentran una carta en el bolsillo que escribía a su esposa. Me encantaría estar ya en otoño en casa, pero nuestro paseo a Berlín en verano lo va a retrasar. Se lo enseñan a Jakob Stalin, dice, maldita sea, dice Jakob Stalin. Así es, lo pone en evidencia. Los soviéticos tenían un paseo por Europa previsto para ese verano del año 41. Gracias a Alemania, yo creo que Europa entera tendría que estar agradecida a Alemania y al sufrimiento de sus soldados que paralizó a los soviéticos en Berlín. De lo contrario estarían en Sevilla o en Gibraltar, habrían llegado hasta aquí. Esa es la realidad. Cuanto más investiguéis en la documentación existente, más llegaréis a la conclusión que América, por un lado, quería aquella guerra y empujó a Francia e Inglaterra a la misma, y la Unión Soviética quería aquella guerra. Y en última instancia, lo que yo llamo los maestros del discurso. Porque esta pequeña descripción a vuela pluma de la Segunda Guerra Mundial os podría llegar a aburrir si no os aportara algo. ¿Cómo acabó aquella Segunda Guerra Mundial? Esto de todo sabido, no lo voy a repetir. Todos los países europeos, Finlandia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, invadidos por los tanques soviéticos. Nadie debe ser creador de la guerra. Alemania. 40 años de pobreza, de miseria, de falta de libertad, de campos de concentración, de cárceles. En CEAD hemos conocido en persona a personalidades como Pandeley Kostov, un patriota búlgaro que estuvo en un campo de concentración en una isla del Danubio, con pijamas, rayas y comiendo sopa de las pieles de patatas de los soldados rusos. Cuando llegó a Barcelona era todo reuma. Ese fue el destino. Todavía hoy hay países, si vas a países como Rumanía, donde encuentran las rémoras de aquel trágico destino de media Europa. Eso es lo que querían los Estados Unidos y lo que quería el comunismo internacional. Pero esos detalles, ¿no?, la reunificación de Alemania, los tratados de paz, los campos de concentración, no son los importantes para nuestro día de cada día hoy, sino la ideología dominante de los maestros del discurso. Y los maestros del discurso han impuesto, con sus enormes medios financieros y sus medios de comunicación, lo que Kevin MacDonald y otros intelectuales norteamericanos han denominado la cultura de la crítica del hombre blanco. Cómo aniquilar la autoconfianza del hombre blanco en sí mismo y hacer tabla rasa con todo su pasado. Nuestros pensadores, filósofos, inventos técnicos, todo ha sido lanzado a la cloaca y al barro. Y se ha conseguido que las naciones europeas dejen de admirar su propio pasado y tengan su propia conciencia y su orgullo nacional. Películas, filmes, adoctrinamiento en los colegios, ha ido desmontando poco a poco esa confianza de los países blancos en sí mismos. Para un segundo paso igualmente importante, que han impuesto los maestros del discurso. Tendréis que adivinar vosotros mismos quiénes son. No puedo permitirme el lujo de citarlos. Imponen los maestros del discurso, después de la cultura de la crítica a la cultura del hombre blanco, la cultura de la tolerancia. Hay que ser tolerantes, hay que abrir las fronteras. Tenéis que apartaros, y si queréis demostrar al mundo que ya no sois racistas, como lo fue Hitler, tenéis que autoaniquilaros. Con la cultura de la tolerancia, que fue ya anunciada en el siglo XVIII por Moses Mendelssohn, un prohombre de los maestros del discurso, que vino a decir, filósofo apreciado por la filosofía occidental, ¿por qué no somos tolerantes? Hay que eliminar las diferencias entre los autóctonos y los de fuera. Él mismo era de fuera, claro. Entre los autóctonos y el extranjero. ¿No sería más bonito que todos fuéramos lo mismo? ¿Qué estaba proponiendo Moses Mendelssohn en el siglo XVIII? Fronteras abiertas, inmigración masiva, mezcla racial, autoaniquilamiento de los europeos. Con la
cultura de la tolerancia, allí donde busquéis, los encontráis a ellos. Sea en las grandes ONGs, sea en el cambio de los códigos penales y civiles de las naciones occidentales. Estuvieron trabajando durante años para que en Inglaterra, de 1960 a 1980, cambiara toda la legislación racial y civil para que cualquier extranjero podía ser declarado británico. Es el motivo de que si hoy voláis a Londres, en el centro de Londres solo ves chilabas, túnicas, indios, filipinos, árabes. Es difícil con un catalejo encontrar algún británico de la estirpe de los antiguos pictos y celtas. Y en Irlanda estuvieron trabajando ellos y no otro, un ministro judío irlandés casualmente, en el cambio de la legislación en contra de la familia, que era tradicional en Irlanda, y en contra de la ciudadanía irlandesa para que africanos y asiáticos pudieran ser declarados irlandeses. Estos días circula por las redes de WhatsApp la foto de un colegio irlandés con un niño blanco, pecoso, rubio, rodeado de niños negros, eso sí, con uniforme de un colegio católico, con jersey verde y faldita. Esa es la cultura de la tolerancia. Y así ha sido exactamente igual en Estados Unidos para cambiar la ley de derechos civiles que permitía que otras naciones no europeas, que eran las principalmente conformadoras de la nación norteamericana, obtuviesen la nación norteamericana hasta el día de hoy. Igualmente en Australia, donde la absoluta mayoría de la población australiana era contraria a dar la posibilidad de ciudadanía o de nacionalidad a los extranjeros no europeos. La cultura de la crítica primero debilita el deseo de resistencia. La cultura de la tolerancia abre las puertas. Y pese a todo, el gran drama para estos maestros del discurso que dominan vuestras mentes, vuestros colegios, vuestras universidades, los libros, las películas, que os muestran películas donde aparece Isabel la Católica, una serie reciente de Netflix, es negra. No digo que fuera rubia, yo no lo sé, pero negra desde luego no lo era. Otra película actual, Hamlet, de Shakespeare, un danés, negro. El Cid Campeador, negro. Todos los reyes, héroes y personalidades de la cultura occidental ya no son blancos. Una obra de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Los príncipes medievales europeos, negro. Ayer decían en una conferencia que el índice IQ de inteligencia de las razas difiere. Están en un 100, en un 90, en un 80, 85, 79 los negros. Es una falsificación histórica. Denunciar esta situación ha de ser un delito para nosotros, que criticamos a los productores, no. ¿Odiamos a alguien por el color de su piel? En absoluto. ¿Por su nacionalidad, por sus raíces? Tampoco. Pero odiamos y tenemos derecho de defendernos a aquellos que manipulan la historia para adoctrinar a nuestros niños que ya hoy crecen pequeñitos desde la guardería, rodeados de árabes, de negros, de chinos, de moros, de hindús, con los que se van a relacionar, van a tener amoríos, se van a mezclar con ellos. Eso es precisamente lo que quieren los maestros del discurso. De ahí viene esa falsificación histórica. Los niños dirán, no, pero si el Cid Campeador era negro, pero si Hamlet era negro, yo lo he visto en las películas, en Netflix. Y cuando llega el fin de semana y tienen tiempo libre, televisión, Disney Channel, veneno puro. O sea, el Disney Channel es para bombardearlo directamente. Niñas pequeñas sexuadas, con 11 años vestidas sexuadamente, pero luego no se les puede dar conocimientos literarios y culturales y musicales. Quieren hacer que sean mayores en lo sexual, pero mentalmente están infantilizadas. Y en el Disney Channel, si lo veis, todo es un melting pot de razas diversas, donde alguna rubia, si aparece, es tonta del bote, y si aparece algún juez norteamericano en una película, es listo, es ponderado y es inteligente. Miré en internet por curiosidad
cuántos miles de jueces había en Estados Unidos, no sé si hay 3.000 o 30.000, creo que había 3 o 4 jueces negros. Pero en las películas de Hollywood solo hay jueces negros y son los buenos. Y si aparece una familia blanca, son tontos, subnormales, borrachos, violentos y racistas. Cultura de la crítica y cultura de la tolerancia. ¿Qué problema tienen los maestros del discurso? Tienen el problema de que siguen naciendo niños blancos. ¿Cómo impedirlo? La cultura de la esterilidad. Hay que conseguir que el hombre blanco se autoaniquile, como el pájaro rojo de la desembocadura del río en Rumanía, que hablaban ayer, que pone sus huevos, el zorro viene, se come los huevos y pone piedras en el nido, y cuando por fin los científicos, para salvar a ese pájaro, quitan las piedras y le ponen sus huevos, el pájaro destruye los huevos y se pone a bailar frenéticamente, porque ya él no entiende que sus huevos no sean piedras. No sé si esto es una parábola o es científicamente comprobado, este pájaro rojo, pero es exactamente lo que está ocurriendo con el hombre blanco. Si investigáis un poco, Pincus, un hombre de los maestros del discurso, inventa la píldora anticonceptiva. Todas las señoras feministas, proabortistas en Estados Unidos, parte de los maestros del discurso. La promoción del divorcio, la promoción de la baja natalidad, maestros del discurso. Ahora se promueve, se dice ya abiertamente, los partidos de izquierda, los progres, la carne de cañón de los maestros del discurso. Es un crimen contra el medio ambiente tener niños. Si eres un buen progre, no tengas niños. Hay que ser subnormal profundo, ¿verdad? O sea, quieren un mundo perfecto, lleno de flores y sin plásticos, pero sin personas, ¿no? Que se lo queden, ¿verdad? Pero esto ya lo están haciendo hoy en día. Están promoviendo que las familias no tengan niños porque hay contaminación. Yo no soy científico, no sé hasta qué punto el cambio climático es real o no. La gente dice, bueno, se hace más calor, ahora hay tormentas más salvajes, hay menos nieve, puede ser. Pero nosotros somos tan pequeñitos delante de la cosmología universal. El que ordena la temperatura de la Tierra es el Sol. Y si el Sol cada 500 años lanza 1 millón de kilómetros de llamas y 500 años después lanza 2 millones de kilómetros de llamas, ni Greta Thunberg ni el menos subnormal del mundo va a evitar que el Sol lo haga. Se sabe, por ejemplo, que en la época de Cristo era una época cálida, ¿no? Los investigadores dicen que era una época más cálida que las posteriores. Pero en el año 500, cuando empiezan las Völkerwanderungen, los pueblos germánicos del norte de Europa invaden el sur de Europa, godos, visigodos, ostrogodos, alanos, vándalos, hacía un frío que pelaba ahí arriba. Dijeron, me voy al sur que están ya montando Benidorm. Venir, ¿verdad? Entonces, a los 500 años. Pero 500 años después, época de los vikingos, una época cálida. Los vikingos llegan a Groenlandia, ¿qué nombre le ponen? Groenlandia, tierra verde. Era una época más cálida que permitía a los vikingos sus grandes viajes a Islandia, a Groenlandia, a Finlandia, a Estados Unidos. Y luego en el siglo XVII y XVIII, en Europa había nevadas de 2 metros de nivel. Dijeron, cogemos el mortante y nos vamos a Argentina, a Estados Unidos, que ahí se está mejor. Es así. Soy el primer defensor del ambiente, de la ecología. Yo salgo cada día a pasear con mi perro con una bolsa de plástico, voy recogiendo latas, botellas, bolsas, porque me molesta ir por el campo viendo porquería. Este verano nadaba en una playa de Barcelona y decía, cuidado, medusas. No eran medusas, eran bolsas de plástico. Luego ves tortugas que se las tragan pensando que son medusas, delfines que quedan enredados, hay islas tremendas de cientos de kilómetros cuadrados en el Pacífico, a 5.000 kilómetros de Chile, de plásticos que se han ido reuniendo, ¿verdad? La cultura del plástico es terrible. Yo ya no cojo una bolsa de plástico ni pagándola, porque si te la venden en el supermercado pagando, estás contaminando igual. Bien, nos dicen que no tengáis niños, porque contamináis. Pero todo eso forma parte del plan de los maestros del discurso. La cultura de la esterilidad. Reducir el número de nacimientos entre los europeos. Pero solo entre los europeos.
¿Acaso creéis que en África los africanos van a dejar de tener niños porque se lo digan? Son más cercanos a la naturaleza y a las leyes divinas que nosotros. Primero los niños y luego ya veremos qué comemos. Primero los niños y ya veremos cómo habitamos. Pero cada día hay agua, dice la Biblia, creo, ¿verdad? Los pájaros no tienen casa ni tienen nido donde... Pero cada día encuentran agua y que encuentran trigo y encuentran granos para comer. No vais a ser vosotros menos. Los negros, pues, tienen razón. Y en esa cultura de la esterilidad y de la tolerancia forma una parte importante del plan la cultura del mestizaje racial. Ayer ya hablaron del tema, si estuvisteis aquí. Cómo forzar a los europeos a la mezcla racial con razas ajenas, de culturas muy diversas, difícilmente integrables. Puede integrarse una persona, que llega a Europa, se casa con alguien de aquí y queda integrado. Pero no cuando llegan millones, que crean comunidades, crean su propia cultura, su propio país, su propio continente en Europa. Si tú traes Calcuta a Madrid, tendrás las circunstancias de Calcuta. Si tú traes África a Barcelona, tendrás las circunstancias de África. Porque al final la cultura, las instituciones que cada cultura se da a sí misma, provienen de la raza que crea esas instituciones. Si los romanos crearon un código civil que dura hasta el día de hoy, e instituciones militares que duran hasta el día de hoy, e ideas filosóficas de los griegos que duran hasta el día de hoy, es porque esa raza blanca sentía la necesidad de tener esas instituciones. Otras razas no tienen esa necesidad, no ven la necesidad de crearlas. Tienen otra mentalidad, otra cultura. En África, por ejemplo, la cultura es tribal. Lo primero que tiene que hacer un ministro, si llega a ministro de Cultura o de Sanidad, es ayudar a su familia, a sus primos, parientes, hermanos, nepotismo puro. Pero es que es su cultura. Si tú no ayudas a tu familia, eres un desgraciado, eres un malnacido. Para nosotros es incomprensible. ¿Cómo puede un ministro ayudar primero a su gente y dejar los negocios de la sociedad? Pero es que es lo suyo. Si es una sociedad tribal que no ha construido desde el Neolítico grandes estados y grandes culturas con formación estatal, es que es lo que va con ellos. No es bueno, es malo, no, es así, sencillamente. Y nos encontramos en un momento realmente complicado. Si los nacimientos de europeos se mantienen como hasta ahora, 1,2 en Italia, 0,8 en España, incluyendo los partos de las mujeres inmigrantes, los europeos, la raza blanca, está a punto de abandonar el gran teatro de la historia. Es así. Es así. Hoy en día somos el 8% de la población del mundo. ¡El 8%! Somos una minoría a proteger. No las minorías homosexuales, las minorías de inmigrantes. Es la raza blanca que es una minoría en el mundo. La declaración de la biodiversidad en Río, para defender diversas especies de plantas y de animales que están en desaparición, tendría que incluir a la raza blanca, a los europeos, en la protección especial para evitar su desaparición. Pero me temo que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Pero ¿cómo puede ser que estos maestros del discurso nos convenzan de la cultura de la esterilidad, de la cultura de la tolerancia, de la cultura de la crítica? Porque son especialistas en otra cosa. La cultura de la usura. Con la cultura de la usura han conseguido que la gente compre cosas que no necesita con dinero que no tiene. Compramos tonterías constantemente. Yo me avergüenzo cuando abro mi armario con trajes que tienen 30 y 40 años. Finalmente alguien me regaló este para quedar bien, aunque sea de verano. Y cuando abro la nevera digo, yo todo esto no me lo puedo comer. Que hay un camarada en Barcelona que cada semana me trae cosas para comer. Yo voy a ir al supermercado ahora a comprar y me he dado cuenta que si voy al supermercado, poner la pata dentro es salir con 50 euros menos. Así que no voy al supermercado. Y sigo vivo. Y sigo vivo. Porque vivimos en la sociedad de la abundancia. Pero la comida, lógicamente, no es lo más problemático.
Es la cultura de lo superficial. Estée Lauder, Max Factor, los cosméticos, todos en manos de gente de los maestros del discurso. Todos son empresas de ellos. Te hacen comprar cremas y aceites que no necesitas en absoluto y que pagas a unos precios enormes. A cambiar de coche cada 5 años. A irte de vacaciones a Cuba, a Vietnam, ¿pero tienes el dinero para ello? Sí, el banco da préstamos, la tarjeta va pagando. Todas las poblaciones europeas están endeudadas. La deuda doméstica de Estados Unidos, solo la doméstica de las familias, es de 1,6 billones de dólares. Australia se debe a sí misma, todas las familias, el 190%. Están gastando más de lo que tienen. En Cataluña tenemos una frase de los campesinos: son fabas juntadas. 1 euro para invertir, 1 euro para guardar y 1 euro para gastar. Pero de ahí no sales, muy catalán, pero funciona, ¿eh? No puedes gastar lo que no tienes. Y con la cultura de la deuda, todos nuestros países están agarrados hasta el cuello por los maestros del discurso. Hemos dicho antes cómo Estados Unidos consiguió empujar a Inglaterra y a Francia a una guerra mundial tremenda gracias a la deuda que le habían impuesto en la primera. Del mismo modo, nuestros políticos empujan a la población a la deuda y los maestros del discurso empujan a nuestros políticos a que cada nación se deba a sí misma. España ya ha pasado del billón de deuda. Todo lo que producimos, el Producto Interior Bruto anual, lo debemos a la banca internacional. Si os diéramos la palabra, amigos argentinos que hay aquí, ya os pondría la piel de pelos de punta. Pero estamos endeudados hasta las cejas. Lo primero que ha de hacer un estadista, un político, es decirle a la población: señores, no podemos gastar el dinero que no tenemos. Si los políticos dicen, bueno, pero es que las autonomías visten bien, están muy bien, tenemos unos votos clientelares en cada autonomía española, sí, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? 25.000 euros por español, joven, mayor o pequeño, de deuda. Si tú le dices a alguien, oiga, ¿usted quiere un Estado español donde la sanidad, la educación sea el mismo para todos los españoles, o quiere que haya 17 gobiernos de taifas? Gobiernos de taifas, bien, ponga 25.000 euros sobre la mesa, por favor, que es la deuda que provoca tener 17 gobiernos de taifas. Ah, no, yo no tengo ese dinero. Pues entonces, ¿usted quiere tener un Rolls Royce cuando tiene dinero para un 600? Esa es la situación real. Pero ningún político está explicando la realidad a la población. Hay ahí fuera partidos que hoy van a ser votados de uno u otro color. Pero en el fondo, todo es liberalismo puro. Liberalismo de izquierdas, liberalismo de derechas, liberalismo de centro. Liberalismo quiere decir que cada cual haga lo que le dé la gana y los asuntos públicos ya se solventarán por sí mismos. Que los lleven las empresas privadas. Un partido que tiene postulados que podríamos defender, como es Vox, lo sabéis, que tiene una postura clara respecto a la inmigración, respecto a las autonomías, respecto a una serie de problemas que entiende todo el mundo. Escuchaba el otro día a su ponente de cuestiones económicas y dice que hay que liberalizar toda la estructura estatal, que no haya seguridad social, que no haya educación, que todo ha de ser privado, como en Estados Unidos. Eso es inenarrable, porque eso es liberalismo puro. Y la sociedad europea ha construido a lo largo de decenios y de décadas estados sociales. El estado social escandinavo para todos, no es el estado social de la más alta civilización que anunciaba Hitler, pero algo tenemos de estado social. Si eso es eliminado, ¿a quién beneficia? A la gran banca y a la alta finanza, que va a tener seguros privados para la vejez, seguros privados para la salud, seguros privados para la educación, seguros privados para todo. ¿Y eso ocurre por qué? Porque los partidos de izquierda, los partidos progres, son tan liberales como los partidos de derechas. Les tiene sin cuidado el trabajador, les tiene sin cuidado el obrero. Ahora implementan la cultura de la esterilidad, que quieren los maestros del discurso, implementan la cultura de la tolerancia, que quieren los maestros del discurso, implementan la cultura de la deuda, que nos endeudemos para
que ellos puedan llevar a cabo todos los sueños que prometen, es liberalismo puro. Beneficia a los bancos. Y los partidos de derecha es exactamente igual. Así pues, votar a los partidos que hay allí en el exterior hoy pidiendo vuestro voto, ¿solucionará algo? Creo que no. Nuestro poeta ha declamado de forma preciosa poesías que hablan del corazón, hablan del ideal, hablan de lo que nos mueve a todos nosotros aquí dentro. El último apartado de la conferencia anunciaba qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Yo no sé lo que han hecho otros, yo puedo explicar lo que yo he hecho. Nuestro amigo Llopart ha hecho un trabajo tremendo con este libro, que ya está agotado, por cierto, con una breve historia de lo que fue la organización CEDADE. Y voy a citarla como el resumen de lo que se podía seguir haciendo. Tenía yo 16, 17 años y quería ser aviador. Había pedido los papeles en la escuela de San Javier en Murcia para ser piloto de caza. Pero quiso el destino que el hijo de Rudolf Hess escribiera una carta a los periódicos pidiendo una firma para la libertad de su padre. Yo escribí, inocente de mí, sin saber que Wolf Rudiger Hess, el hijo, enviaba toda esta correspondencia a CEDADE, los cuales me enviaron revistas ya en el año 73, a Huelva, vivía yo entonces. Cuando llego a Barcelona, otra vez el destino, la Academia Blancafort, donde yo estudiaba COU, estaba en la calle Séneca de Barcelona. A mí me sonaba la calle, digo, esta calle me suena a mí de algo. Luego, mirando la revista CEDADE, estaba el local de CEDADE allí, ¿verdad? Finalmente, después, un poco con miedo, pasé 3 días por allí y finalmente llamé al timbre. No he vuelto a salir de aquel local en 45 años. Algo ha pasado. No creo en los hados, pero realmente algo ha pasado. ¿Qué se hizo en CEDADE? Se hizo algo fundamental. Conocer a los que estuvieron allí. Fueron rumanos, fueron húngaros, fueron alemanes, fueron italianos. Conocerlos. Tras aquella derrota mundial tremenda que abocó al mundo europeo, a la cristiandad y al hombre blanco en manos de los maestros del discurso, sobrevivieron algunos que salían de las prisiones, de los campos de concentración y que nos explicaron: todo lo que os dicen es mentira. Todo lo que os explican no es cierto. Nosotros teníamos razón. Bien, nosotros jóvenes dijimos, bueno, pues estas personas son personas nobles. Después de conocer a los que estuvieron en persona, nos dedicamos a estudiar la historia. Y vimos lo que yo os he explicado hoy aquí en Abuela Pluma. Dijimos, esto hay que anunciarlo al mundo. Esto no puede seguir así. Hicimos un esfuerzo tremendo, sin dinero, solo con idealismo y con voluntad juvenil, para publicar revistas, libros, hacer conferencias y anunciar al mundo: hay otra verdad. Y acto seguido quisimos descubrir el ideal. ¿Qué ideal movía a estas personas que lucharon hasta el último hombre y hasta las últimas consecuencias en defensa de la cristiandad occidental? Quedamos entusiasmados. Era un ideal de belleza, de poesía, de contacto con la naturaleza, de regreso a las montañas, de música clásica, de recuperar nuestra cultura. La derecha liberal actual ha olvidado totalmente a nuestros pensadores tradicionalistas, desde Ramiro de Maeztu a Fridtjof Schuon o Julius Evola, a los pensadores católicos. No le interesan para acercarse a los pensadores del sionismo militante. Nosotros dijimos: hay que desenterrar esta riqueza, este tesoro de pensadores europeos y darlos a conocer a la juventud. Y eso hicimos. Y una vez conocimos a los que estuvieron, una vez descubrimos la verdad histórica y descubrimos el ideal, solo quedaba un paso decisivo, heroico, y que hoy cuesta mucho dar a la juventud: entregarse. Entregarse al ideal hasta la médula, sin tener en cuenta las consecuencias. Consecuencias que pagarás el resto de tus días. Pero si no te entregas a un gran ideal, si no superas los lazos terrenales a la vida material, nunca haréis nada.
Y eso es lo que aprendimos en CEDAL, y eso es lo que quisimos hacer. Pero ¿cómo te movió a ti, como a todos los demás, a todos los militantes que en las provincias, en Madrid, en Barcelona, en Santander, en Almería, en Buenos Aires, se entregaron al ideal de aquella forma? El ejemplo. El ejemplo lo es todo. Yo admiraba a aquellos chavales de la Hitlerjugend que, desesperados en el Berlín de los últimos días, cuando los soviéticos se acercaban a la Cancillería, se ajustaban un cinturón de granadas y se tiraban bajo los carros de combate soviéticos. Porque escuchaban todavía los gritos de sus madres, de sus hijas, de sus hermanas, violadas por las tropas de ocupación. El ejemplo de estos chavales fue para nosotros fundamental. Fue el motor de nuestra existencia. Y nos llevó a realizar un juramento. Un juramento que aparece tal vez en estas páginas. Te juro, Europa, mi patria, lucha eterna de tu existencia y porque la civilización que de ti ha brotado prevalezca. Un juramento no es una cosa baladí. Hay la promesa, hay la palabra de honor. Un hombre de honor, un hombre de nuestro teatro clásico español daba una palabra de honor y esa palabra de honor iba a misa, ¿verdad? Con un juramento pones a Dios por testigo de lo que tú has dicho. Te comprometes de por vida. Y eso es exactamente lo que hoy necesitamos. Somos los últimos, los 300 de las Termópilas, somos aquellos divisionarios franceses de la Charlemagne que cuando todos los alemanes se retiraban, ellos se dirigían hacia el centro de Berlín cantando. Y las señoras alemanas les daban agua y pan, admiradas de que todavía quisieran luchar. Y fue el ejemplo del liderazgo político, no de los políticos, del liderazgo que movió a aquella nación y que fueron consecuentes hasta el final. La pregunta posterior a lo que hemos hecho es ¿qué vamos a hacer? Escuchaba el otro día muy bien la celebración del aniversario de la fundación de Falange y García Serrano, un periodista que yo había visto a vuela pluma en la televisión, vestía la camisa azul y apareció y se comprometió con los viejos falangistas. Pero les hizo una pregunta tal vez incómoda. ¿Qué vamos a hacer? No tenía respuesta. No quería explicarles cuál era la respuesta, pero la planteaba. Y la única respuesta que podemos dar hoy aquí es: hay que entregarse. Es mejor morir luchando que vivir de rodillas. Es mejor combatir al enemigo hasta el final que dejarse esclavizar de por vida. Es mejor poner en evidencia a los políticos, a los banqueros, a los financieros y a los mentirosos que vivir apoltronado en el sillón de casa viendo la televisión y programas basura. Pensar que tendréis que dar alguna explicación a vuestros hijos y a vuestros nietos. Y todo puede hacerse. Yo, pese a todo, pese a la situación un poco pesimista que han dado las conferencias de estos días, especialmente la del amigo Jürgen Graf ayer, soy optimista. Creo que los pueblos están despertando lentamente, que finalmente van a despertar. Lo vemos en las críticas. Yo no soy amigo de Putin, ni de Trump, ni de Salvini, ni de Víctor Orbán. Pero si la prensa del sistema los pone verdes constantemente, algo bueno están haciendo. No todo es bueno, probablemente no todo lo que piensan es positivo, pero hay que ver siempre, y política es la ciencia de la realidad, la ciencia de lo posible, qué se puede hacer en cada momento. No podéis pretender, lógicamente, que mañana exista un partido que dirija a nuestro amigo poeta, porque es que eso no es viable, aunque sería lo precioso. Sería lo precioso. Hay otros partidos. Salvini, mientras ha podido en Italia, ha frenado la invasión migratoria. Cometió el error de intentar un poder sin alianzas y lo han echado del gobierno. Pero los meses que ha estado en el poder ha intentado evitar la invasión migratoria en Italia. No conozco a Putin, pero sus discursos en torno a toda la política de género y la ideología de género es y totalmente contraria. Ha criticado duramente a la política multicultural de Alemania, de Francia y de Inglaterra, que es un suicidio colectivo.
como el pájaro rojo de la desembocadura del río en Rumanía, que destruye sus propios huevos. Todo es posible. No ha habido en la historia ninguna época ideal, fantástica y maravillosa donde no hubiese que luchar. Si alguien nos ha prometido la paz perpetua y no tener que luchar, os está engañando. La vida es una lucha continua, desde que naces hasta que mueres. Las mamás luchan por dar a luz a sus hijos y son el centro, el calor de las familias. ¿Qué hace un niño cuando llega a casa? Lo primero que pregunta, ¿dónde está mamá? Porque mamá es el centro de la familia. Pero hoy mamá no está. Está trabajando porque tiene que ganar dinero. Probablemente vive en una familia desestructurada donde no hay papá. Y donde el Estado no protege a la mamá. 4 meses de descanso después de tener un niño. Eso es inenarrable. Hay otros países en Europa que dan 2 años como mínimo, ¿verdad? Hay que proteger a las mamás y a las familias. Y hay que hacer una política en defensa de esas familias y de esas mamás. Un Estado decente, cualquiera de estos partidos políticos que hoy piden nuestros votos, plantearía, primero vamos a defender a las familias y vamos a facilitar que nuestras chicas, las muchachas españolas, tengan los bebés que les dé la gana y a apoyarlas para que sea posible. Pero finalmente toda esa política, toda esa lucha, toda esa entrega a partidos, grupos y organizaciones de nuestro ambiente no es posible si vosotros no os entregáis. No en vano decíamos ya en Cidade, no pedimos vuestros votos, pedimos vuestros corazones. Y quiero terminar con una poesía que escribió un camarada de los viejos tiempos de Cidade, muy bonita, y que es un poco el espíritu que nos anima a todos. Un nuevo amanecer. Si tenéis tiempo en casa, os ponéis Los planetas de Gustav Holst y buscáis el apartado Júpiter. Y con esta música la intentáis cantar. Se llama Un nuevo amanecer. Yo contemplo, camarada, un nuevo amanecer. De las cenizas Europa comienza a renacer. Es la sangre que llama nuestras venas con ardor. Es la sangre sentida, sin miedo y con honor. Y el mundo estéril pronto fecundará. De la sangre y de la tierra una raza surgirá. Sangre, tierra, fe, raza. Arte, historia, luz y amor impulsan nuestras almas con felicidad y amor. De la raza europea muy pronto se hablará, pues aquí están sus hijos dispuestos a luchar. Gracias.